Y se está viendo como ella toma aire mal o como la técnica no pide. Hola mis, bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video de esos que nos gusta, bien sabrosos ahí, un video muy especial. Estuve pidiendo por una red social que después se las voy a pasar recomendaciones de canciones que podríamos llegar a ser de Diana Ankudinova. Y me ofrecieron esta, vinieron y me brindaron esta canción y yo dije, hay que hacerla. ¿Por qué? Primero y principal porque está en versión súper acústica, o sea, está ella, una guitarrita, por lo que yo más o menos veo, y aparentemente es una canción muy especial también, porque para las personas que no saben, obviamente primero estoy hablando de Diana Ankudinova desde ya, en una canción que se llama Los caballos son quisquillosos, de un poeta y actor que se llama Vysotsky. Exacto, gracias. Dicen que es una canción muy profunda que le pide al destino que se detenga un momento, que se ralentice y que se haga más lento el tiempo. Y un detalle a tener en cuenta acerca de la letra de esta canción es que los caballos personifican a las pasiones humanas. ¿Sí? Esto para tener en cuenta a la hora de la letra, que se va a ver más o menos porque ya sabemos cómo es el tema del copyright. Chicos, ¿vieron qué bien iluminado que estoy ahora? Tremendo, no importa. Pero ¿qué más nos gusta? Saber las letras, ¿qué más nos gusta? Escuchar a esta persona, así que no voy a tardar mucho más, pero solamente le voy a decir a las personas que están recién llegando a este canal que si es una de las primeras veces que está viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón y desde ya muchísimos de Diana Ankudinova and Company, porque tenemos muchas personalidades en esa lista. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales y empezamos por la plataforma Lila, claro que sí. Los domingos a las 11 de la noche y los miércoles a las 10 de la noche estamos analizando a cantantes en vivo ahí y bueno, seguramente algún video siempre sale para acá, para este canal y para estas cosas que ya tú sabes. Pero también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso, estoy ahí, siempre hago vivos antes de los vivos de la otra plataforma y se enteran siempre de todo antes. Pero bueno, amis, entonces, sin más, estamos en condiciones de pedirle al señor director. Chicos, la luz, por favor, la luz, la luz. ¡La intro! Antes que nada, si querés ver el video completo y sin mis interrupciones, porque obviamente le voy a poner cosas porque necesito que no me agarre el copyright desde ya, les voy a decir que tienen el link abajo en la caja de descripción, igual que el de todos los videos, ¿sí? Y especiales agradecimientos a Diana, que fue la que me brindó este video. Vamos, chiquis. Знаете, также очень часто мне пишут о том, что люди хотели бы услышать в моем репертуаре, в моем исполнении песню Высоцкого, хотя бы одну какую-нибудь. Так вот, я разучила песню «Кони привередливые» Высоцкого, и поэтому сейчас состоится первый раз вообще, когда я пою ее в микрофон. «Кони привередливые». Ya cuando habla ya tiene, viste, como lo que yo les decía siempre en los videos anteriores, todo su aparato, todo su sistema está hecho para que su voz suene así. Después ella provoca igual cositas que ahora vamos a estar viendo seguramente. Vamos a empezar a escuchar. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стигаю. Bueno, ve, acá ya estamos viendo, desde ya que obviamente al principio está bajando mucho más la laringe de lo que normalmente le demandaría hacer esa nota. Y está en un registro hablado para ella. Es un lugar súper sano, súper normalito. O sea, ella habla tal vez un poco, está bajando un poco más la laringe, lo que hace que no parezca, pero ella habla en ese registro, usa esas notas. Las notas del registro hablado por lo general son 5 o 6 notas como un montón, que es lo que vos usás cuando hablás. Obviamente yo uso mucho más porque yo grito y hablo y bajo y soy un desastre para hablar. Y otra cosa que quiero decir es que está requiriendo mucho más aire, porque cuando vos haces una nota grave te demanda muchísimo más aire, las cuerdas vibran menos, dejan escapar bastante aire en los graves y por ende obviamente requerís más aire, lo necesitas sí o sí. Y se está viendo como ella toma aire mal o como la técnica no pide, que es como una respiración alta. Cada uno, vos cuando ya tenés técnica lo manejás como vos querés, como vos podés. Obviamente no lo está haciendo porque no sabe. Chico, una cantante tremenda, o sea, sabe un montón. Pero son detalles que tenemos que ir teniendo en cuenta cuando estamos escuchando una canción, viendo un cantante y también tratando de evaluar un poco lo que es su técnica. ¡Wow! Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом
пропадаю, пропадаю чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Expresión al 100%. ¿Se acuerdan cuando yo digo de sacrificar cosas técnicas por la expresión? Acá tenemos un ejemplo claro. Desde ya. Hay un poco de tensión en la mandíbula, un poco de tensión en el cuello, pero no es nada malo, o sea, no es algo que ella no pueda controlar, es algo de la expresión, del momento, que hay que hacerlo, amerita, no pasa nada. ¿Podemos hablar de lo sobrada que va de volumen? Por favor, te tumba, es como un viento, o sea, como que si te canta acá, como que... Me imagino así, como que, viste, cuando te pega el viento del secador de pelo. Es un montón. ¿Quién pudiera? Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успеть, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Tiene tanto volumen que satura el micrófono. O sea, por lo menos por lo que yo estoy escuchando acá, o sea, satura el micrófono. ¿Vieron cuando ves una barrita de esas en el audio que se llena verde, amarillo y rojo? Bueno, ella rojo, fuego, lo prendió fuego. El sonido no acompaña. O sea, tienes que como de controlar muchísimo la ganancia, tiene muchísimo volumen. Es increíble el volumen, chicos. Sigo como impactado con eso, porque siempre la escuchamos como muy procesada. No procesada a nivel tocar como la voz. Sí como en lugares de un sonido muy profesional, como que no se llega a notar el volumen que puede llegar a tener, ¿me entendés? Pero en estos lugares así es como que te tumba. Tumba la casa, mami. Хоть немного еще, да постою на краю. Wow. Сгину я, меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, ой, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Wow. Но что-то кони мне попались. Es la segunda vez que la escucho romper la voz y cada vez la amo más. Chicos, actuación estudió seguro esta chica. El nivel interpretativo, cuando vos podés juntar el nivel de interpretación, de expresión con lo vocal, es el combo perfecto para un espectáculo. Y, o sea, te tenés que sentar así a disfrutar. Ой, да привередливые, и дожить не успеть, не допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще, да постою на краю. Wow. No, guau. Мы успели. В гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами. Chicos, la persona que escribió esta letra, por favor, tenía que estar en un momento de su vida muy tremendo. Es tan grito de ayuda. Una expresión de hasta acá llegué, es lo que se entiende de la letra, por lo menos la traducción. Y es como si estuviera tal vez como llegando al límite de la cordura. Está a un paso
de terminar, o sea, de pasar ese límite. Лето колокольчик весь зашелся от рыданий, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушать, плеть. Claro, ahí le está pidiendo el tiempo que Ну no pase что tan на rápido. кони мне попались, ой, да привередливые, и дожить. Es como que está poniendo en juego su salud mental. Y ella lo interpreta a la perfección, lo interpreta increíblemente. Encima esto fue hace poco, o sea, en septiembre de 2020. Петь, мне допеть, не успеть, я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще, да постою на краю. No, bueno. ¡Ay, está llorando, no! ¡Ay, no! ¡Diana! ¡Ay! ¡Wow, wow, wow! Честно сказать, и педагог, и вообще, в принципе, мое окружение все говорило, что я не справлюсь. и ¿Qué? что- Dijo que... ¿Qué? Tanto mi profesora vocal como la gente rodeándome dijo que no lo lograré. Вообще, в принципе, мое окружение все говорило, что я не справлюсь, и что я еще Y que aún no había crecido suficiente para interpretar esta canción. не доросла до этой песни. Возможно, Tal vez muchos de ustedes también lo многие из pensaron. вас так ¿Por qué? подумали, но я Pero espero que mi interpretación haya sido buena y aceptada por ustedes. Nena, por Надеюсь, favor, что esa autoestima, моя- subirlo un poco. O sea, te zarpaste. O sea, sos una locura. интерпретация все-таки хорошо дошла до вас. И Claro, estaba muy nerviosa. Pude realizar con éxito esta composición realmente muy difícil para mí. я смогла исполнить эту, на самом деле, очень сложную для меня композицию. Ay, no te pongas así. Ya se puso sensible. Si tienen una nueva canción que recomendarme de Diana Ankudinova, aquí estoy esperando con los brazos abiertos recomendaciones de ella. Y yo les digo gracias a mí por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. No se olviden de suscribirse, compartir, ponerle me gusta a este video si quieren más videos de ella y si quieren que yo sobreviva a esta jungla que es YouTube. Les mando un beso enorme. Chao. Y yo les digo gracias a mí por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y gracias por haber llegado hasta este momento del video, que ya se lo dije recién.